Pues hola de nuevo a todas y estamos aquí en una nueva charla de la Resma y hoy es un lujo y un placer para nosotros contar con María Medem, premio Revelación en el Cómic Barcelona de 2019 y primer premio Autora Revelación del AC Cómic en 2019 también por Zenit, su obra publicada con APA APA, aunque ella empieza un par de años antes o tres con Kinky Onírica y toda una retahíla de publicaciones autoeditadas o editadas en pequeños sellos. Y teníamos pendiente y muchas ganas de charlar con ella justo ahora que acaba de hacer un tour por territorio español de charlas por diferentes Caixa Forums, que no sé cómo te han funcionado, cómo ha ido esto, María. Guay. O sea, la última fue el domingo. No, el viernes pasado, el 3 de diciembre. Pues bien, yo qué sé, es que yo hablar en público, bueno, Gerardo fue a una de ellas. Sí, yo estuve en la de Madrid, sí, sí. Ha estado bien, o sea, yo estoy nerviosa, pero está guay sobre todo ver la gente que viene y como, porque es un público un poco variado, por lo menos mucha gente joven y eso, que les gusta el cómic, gente que le apetece hacer cómic y como que le motiva las charlas, yo qué sé, ha estado bien, ha sido divertido. ¿Y Hablando. cómo nace el encargo? ¿Cómo nace el encargo, María? Pues una gente que se llama La Sullivan, que son programadoras, son de Barcelona. Y creo que ellas colaboran con el Caixa Forum y le hacen programas, o sea, como que les propone, no me he enterado muy bien, pero me suena que les hacen como propuestas de programa a ellas, al Caixa Forum. Y entonces ellas me lo dijeron a mí, yo dije que sí. A ver, me daba corte y se lo pregunté a Tony, el de Apapa, que yo le pregunto las cosas, porque a mí esas cosas me dan vergüenza de primera. Y me dijo Tony, no, hazlo. Y dije, bueno, pues si lo dice, si lo dice Tony, lo hago. Pero me alegro al final. O sea, que al final es como que aprendo cosas y ya me siento más suelta en ciertas cosas, lo cual malo no ha sido. De hecho, está bastante bien. Mm. Bueno, pues un poco la excusa que hemos tomado para hablar contigo hoy es la reedición de Zenith, que digo excusa, bueno, habríamos hablado contigo sin ninguna excusa, ¿no? Pero bueno, que como que ha coincidido que se ha reeditado Zenith en un formato nuevo, además, en una nueva línea de APAPA que se llama Abrigaditos. Ha salido también Gran Bola de Helado de Conchita Herrero. Y esto es una muy buena noticia, yo creo que por dos motivos. Uno, porque significa que la primera edición se ha agotado, lo cual está muy bien. ¿Esa es la Y, tercera? es la tercera, ya es verdad. Salió una segunda edición que además pusieron Sí. como la pegatina de que había ganado el premio y tal. Es verdad, sí, sí. O sea que mejor todavía, más buena noticia. Y luego también porque de alguna manera le da una nueva vida a la obra, ¿no? A lo mejor gente que no la conocía, la conoce ahora con esta nueva edición. Pues sí. Además que a mí me gusta un montón el formato ese. Blandito, que yo el primer cómic, o sea, el Zenny, la primera edición, a mí en un inicio me hubiese gustado más que fuera blandita en vez de tapadura, Mm. porque me gusta mucho más para los cómics. Lo que pasa es que luego quizás eso no sea mayoritario y a la gente le gusta más un cómic con tapadura, pero a mí me gusta un montón el formato ese así blandito y que se abra y eso, un montón. No sé, además el nombre de la colección es bastante chulo, Abrigadito. Y Ujú. Conchita, además, que fue como de los primeros cómics que yo leí de Apa Apa, el de Conchita. Y era como, yo a Papa lo tenía asociado a Conchita, en plan, qué gente más guay, no sé qué. Y ahora las dos publicamos más o menos juntas el abrigadito. Mola un montón. Pues sí, sí, sí. Marc, tú lo tienes ahí, ¿verdad? Yo es que todavía no lo tengo, Sí, pero Marc, justo. igual puedes enseñarlo un poco, Sí, lo he enseñado antes mientras lo que lo Sí. comentabais, pero veamos. sí, sí, además tiene una portada como, la portada es nueva, ¿no? Sí, Con se las abre y se guardas. revela. Podemos hacer la comparativa, ¿no? Con la edición original. Este es más pequeñito, ¿verdad? ¿Es un poco más pequeño que el libro original o no? Mm. Sí, sí, es más pequeño, es más pequeño. Ujú. Sí, más ancho a lo mejor. No, es igual, solo que más pequeño. Sí, puede ser. Bueno, pues ahí lo tenéis. Y alguna persona que está escuchando esto dejó pasar Zenith en su momento, muy Sí. mal, pero ahora tiene una nueva Esto mola oportunidad más. para hacerlo. No sé si queréis que empecemos un poco por ir en orden, aunque luego nos vayamos por donde nos lleve la charla, pero empezando por tus inicios, María, o lo que prefiráis, no sé, da igual. Sí, Hablamos un poco de cómo empiezas. vale. Tú Pues, estabas estudiando Bellas Artes, ¿verdad? En sí, Sevilla, sí. y ahí es donde empieza todo. Claro, en el último año Mm, de Bellas Artes. Porque eso, o sea, a mí me gustaban los cómics, pero yo no pensaba en dibujar cómics. Pero descubrí TikTok Comics por Ana Galván, la web, y descubrí a Andrés Magana, Begoña, toda esa gente. Y como yo pensaba que para hacer cómics había que dibujar,
perfecto. O sea, es que yo no sabía nada. No sabía nada de fanzine ni de nada. Es que no había leído un fanzine ni tenía Instagram. Yo creo que mi cultura de cómic acababa como hacía bastante tiempo. Y no conocía nada punky de cómic ni nada. O sea, que es que para mí era como un imaginario muy limitado. Y cuando conocí lo que hacía esta gente, dije, bueno, que se puede. Que se puede hacer un cómic sin que sean como forma anatómicamente perfecta, que se te puede ir un poco la olla. Y entonces me dieron ganas, o sea, nada más verlo, me dieron muchas ganas de hacerlo. Y así me puse a hacer cómic en el último año de carrera. Es que esa plataforma de Ana Galván, TikTok, antes lo comentábamos, antes de empezar la charla, Marc y yo, que ha sido súper importante, ¿no? Para una generación de autoras y de autores a los Sí, ¿no? que os ayudó mucho. O también como, es que yo porque no conocía a nadie, o sea que para mí todos eran nuevos, pero a lo mejor entre ellos sí pasó que conocieron a otra gente que hacía cosas a la par o algo así, en plan la gente de Vigo a otra, no sé. Yo es que no conocía a nadie, todo era para mí como, novedoso, pero fue muy importante para mí, vamos. Sin eso probablemente no habría hecho cómic, ¿no? Sin eso y luego sin la escena de festivales de autoedición, creo que también Claro, sí, coincide con fue esa también época. por las dos cosas. Porque con el Graf, al hacerse el Graf, porque yo ese año estuve en Barcelona y fui voluntaria en el Graf, de esto que ponen lo de voluntario, yo me apunté rápido, pero no porque tuviese ansia, sino que lo vi y me apunté. Luego se lo dijo una amiga y no, ya no había como para más voluntarios. Y dije, qué suerte he tenido, supongo, porque parece que la gente quiere hacer esto. Y era como que podías tener la mesa, o sea, te dejaban una mesa para tú poner tus fanzines. Y aproveché e imprimí lo que tenía y hice uno, el de Déjà Vu, el de Palique, creo que lo hice para la ocasión, aprovechando que iba a tener donde venderlo, porque hasta entonces no sé si lo ponía a la venta en algún lado, creo que no. Era como que lo hacía y punto. Y ya con eso. Os voy a ir enseñando a cámara para... La Esto es Kinky. labor arqueológica. Sí, ya, la verdad que. Sí, sí. Pero hay una cosa además que pasa con tu trabajo, que es que al final no llevas tanto tiempo haciendo cómics. Lo que pasa es que eres muy prolífica, de forma que esto ya parece como del Pleistoceno, pero Ya, tiene... No llega a 4 años, creo, ¿no? es verdad. No, no, puede que no. ¿Hace Mm, 4 años tiene? Puede Pues ser. no lo sé, es que no lo pone. Ah. Pero yo diría que por ahí, ¿no? No, 2018. sí, o 2000, sí, puede ser. Cuando acabé la carrera, es que no me acuerdo en qué. Yo soy fatal para la fecha. Pero Mm. sí, Tengo por aquí también no tenía 20. Sí, 6 años. el de Déjà Vu, Sí, ese me lo gusta. podemos enseñar también. Estas son historias cortas, ¿verdad? Si no Sí, recuerdo mal. ese lo hice en Barcelona. Ujú, Por un sitio que pasaba por un sitio que siempre me recordaba a un sitio. Tenía como ujú. un déjà vu, pero todos los días que pasaba. Bastante Aquí, persistente. fíjate, todavía se te ve como más influencias de otra gente, ¿no? Que estaba Mm, haciendo y está haciendo ahora cosas en esta línea, sí. pero luego el salto, ¿no? Cuando ya encuentras tu estilo es bastante significativo, Mm. creo. Sí, ahí también con el color yo no estaba del todo, estaba muy insegura. Ujú, Entonces lo que buscaba era, por ejemplo, cuadros o buscaba carteles constructivistas, creo, porque cogí una letra de Einstürzen de Neuweiss, bueno, de un grupo de estos de eh, estos los alemanes estos, De bueno, música, sí, música es que industrial. sí. Y ujú. entonces cogí carteles como un poco con una estética que yo asociaba con eso y buscaba las paletas y eso, porque no me sentía yo a gusto como para hacer mi propia paleta. Y ahí me pasaba eso. Luego ya, obviamente, pues, mm, no me da miedo. Pero fue un proceso, igual que con la Kinky solo usaba un color porque me daba pavor utilizar más de dos, porque no sabía cómo iban a pegar. Mm, Pero hasta qué punto, fíjate, con lo que comentas es importante el hecho de estas ferias, de estos eventos de autoedición y que te conozca la gente, aunque hagas tiradas cortas, ¿no? mm, Pero que llegan a las manos por apropiadas. favor. Ahora Gerardo está enseñando este Kinky Onírica. Es que a mi Kinky le veo, vamos, me da como un poco Ya, de vergüenza. Ya, pero ya lo este sé, ya ya lo no sé. llegó ni a Barcelona, Ya este, no lo no en enseño Madrid, más. este ¿Qué? solo en Madrid, se movió solo por Madrid, este Kinky, Sí, o no, en no sé, Barcelona nada más. No, Barcelona llegó también, yo lo compré, En vamos, el la en el Graf, primera vez Graf. que te conocí, María, compré los 3. el palo. Molar. Tiradas muy cortas. Bueno, pero Sí, fue con uno de estos que es a raíz de ellos que Tony te contacta para que hagas algo para APA APA, ya ¿no? ves, ¿eh? Creo que fue por Palique más bien, que es como mejor, creo, vamos. Y quería, bueno, no, nunca me dijo por cuál, pero vamos, que compró los fanzines en Fapoto, porque Nico, después de lo del Graf, me dijo, oye, me deja unos cómics, no sé qué, y yo, bueno,
por supuesto, loca de contenta. Además yo estaba como cortada porque digo, ¿cuánto les llevo? O sea que no me dijo un número, le llevé 5 creo de cada. Está bien, ¿no? Razonable. Ujú. Y Tony no sé cuál se pilló, pero me escribió en verano, que yo ya estaba aquí, y me dijo eso, que se había comprado los cómics, que le gustaban y que si pues, hacía una historia para él, para ellos, pero un poco más cortita, o sea, de lo que realmente fue, porque iba a ser como 70 páginas. La verdad es que es mucho, haberme pedido 70 páginas para lo que yo había hecho, ¿eh? Ujú. Sí, sí. Porque yo no me habría pedido 70 páginas, a lo mejor me dijo menos, pero luego la cosa se fue alargando porque le fue gustando y ya al final, pues, Zenith que tiene 100, creo. Ujú. Mm, Fíjate que antes nos comentabas que para hacer el de Déjà Vu, que mm, estabas ahí, ¿no? Buscando, ¿no? La gráfica de un grupo musical y tal. Y antes también comentábamos con Gerardo que tú cuando comentas tus influencias, no siempre hablas más de fotografía y de música que no de influencias de cómic, ¿no? mm. Y eso es algo que también nos gustaría que nos explicases, nos contases de Bueno, dónde viene y por qué aquello, ¿no? También tu aproximación es distinta luego a sí otros puede ser. autores y autores. Es que yo al cómic también nunca lo he visto como nunca he sido una loca del cómic en el sentido del cómic así, o estas son las normas del cómic, o sea, a mí todo ese mundo que existe de cierta manera de ver el cómic me suena como, es como muy ajeno, aunque yo forme parte del cómic, sino que para mí el cómic es como o sea, bueno, como muchas de las cosas que me influencian, pero también al hacer cómic me cuesta mucho leer cómic. O sea, disfruto menos leyendo un cómic cuando estoy haciendo un cómic que viendo una peli, por ejemplo, porque si leo un cómic estoy como constantemente, inevitablemente pensando en cómo lo haría yo, o ay, como que lo paso un poco mal. Cuando ya he acabado el cómic ya puedo leerlo tranquilamente, pero si no, como que me agobia un poco. Entonces, me sirve de influencia todas las otras cosas que sí disfruto más, como es la música, porque escucho música todo el rato, trabajando, porque no trabajo en silencio. Y la peli porque me gusta un montón el cine, y la fotografía es más antiguo, o sea, la fotografía es porque mi padre siempre ha tenido muchos libros de fotos en casa, porque a mi padre le gusta la foto. Y tenía típicos libros de Cristina García Rodero y toda esta gente de fotógrafos españoles de esa época. Bueno, y de ahora, porque esa mujer sigue haciendo fotos ahora, pero tenía los libros antiguos. Y yo siempre utilizaba los libros como para inventar, como un hobby de niña, de ver los libros, imaginarme cómo era esa gente. Bueno, pasatiempo. Y ya de eso se me ha quedado, me gustan mucho los libros de fotos. Y tengo un montón. Mm, Mm. Yo creo que en esas influencias está un poco la clave o una de las claves de cómo te aproximas tú a las historias, a los personajes, mm. porque no es una manera habitual, ¿no? Tus personajes no tienen una psicología muy definida, no... Luego tampoco utilizas diálogos convencionales casi nunca, a veces sí, en Zenith, por ejemplo, sí que Mm. hay un diálogo más o menos convencional, pero claro, lo que tú estás buscando en el cómic no es tanto contar una historia clara como otra cosa, ¿no? O al menos es lo que se ve desde fuera, Sí, más centrada en las emociones, en la sensibilidad. sí, claro. Sí, sí. O sea, siempre intento. Lo de la sensibilidad, o sea, porque cuando escucho una canción o veo una foto, lo que a mí me interesa es lo que me transmite y la historia que yo puedo inventarme a partir de ello. Pero claro, haciendo un cómic, obviamente me interesa la narración también y es algo que me gusta escribir. Pero sí es verdad eso, que busco las dos cosas, pero intento que haya una narración para que, en fin, se pueda leer y me esfuerzo en ello, pero también me interesa mucho transmitir ciertas cosas, como un equilibrio, ¿no? No sé, es que estoy pensando en el cómic este que he hecho ahora, bueno, que estoy acabando, y ahí sí, bueno, es como Zenith, tiene una narrativa. Y creo, pero sí, claro, la historia también es como más allá de la narrativa en sí, ¿no? Sí, lo simbólico de la historia y todo eso. O sea, Ujú. no solo lo que pasa literalmente, sino, y en Zenith supongo que también pasa, como la simbología que hay detrás de todo, pero luego es un poco ambiguo, ¿no? Que eso también me gusta, que sea un poco incómodo y Mm. ambiguo, que no sepa exactamente bien qué es lo que quiero decir. Aunque bueno, no sé. Sí. A mí me interesa mucho también cómo llegas a eso. O sea, siempre me ha resultado súper llamativo cómo pasas de la búsqueda que se aprecia en tus primeros fanzines, que prácticamente no hay uno igual a otro, a un estilo tan maduro, ya no solo en Zenith, sino en los fanzines que haces mientras estás con Zenith, que luego podemos enseñarlos también. Me resulta súper llamativo, no sé, porque
en cuestión de muy poco tiempo llegas a un estilo muy claro, a un universo propio, a una manera de contar las cosas que ya no tiene que ver solo con lo estético, sino también con el ritmo, ¿no? Que es muy importante, el ritmo lento, contemplativo de casi todas tus historias. No sé cómo es ese proceso, si eres capaz de explicarlo de una manera más o menos organizada. Bueno, por otro lado es que también dibujé mucho durante todo ese tiempo y hice Ujú. cosas que luego no fueron a ningún lado porque eran feas. Ya no, o sea, porque a lo mejor yo era un poco más estricta conmigo con Mm. lo que hacía, pero en este tiempo sí que estuve dibujando y probando cosas que, aunque no lo publicara, porque dibujaba todos los días una página más o menos. O sea, es como una cosa que hacía y hacía en verano, estando de vacaciones, como una especie de ya obsesión que tengo, vamos. Y por eso también supongo que en poco tiempo se ve a lo mejor un cambio, porque en realidad he estado dibujando bastante. Pero no sé, supongo que tiene que ver con las cosas que me gustan. O sea, que yo intento hacer algo que tenga que ver conmigo. Y las cosas que me gustan son, son las que me gustan y siempre o sea, que, no, que es algo que me lleva interesando durante mucho tiempo. Cierta atmósfera, cierto ritmo de narración, que además que el cómic lo permite un montón, lo de ser lento, porque uno lo lee como quiere. Entonces yo puedo ser lenta o me gustan mucho los detalles, por ejemplo, en Zenith, que aparte de lo onírico, que es divertido, o sea, que es interesante, pero a mí lo que más me gusta, y de haberlo dibujado también, es cuando hago por ejemplo, come y se ve bien como el cuchillo parte el pan. Esas cosas, como esos detalles, a mí me encantan, que es como súper realismo, bueno, es realismo puro, pero también es que me interesa mucho, bueno, el realismo mágico me gusta mucho, en su momento, medio fuerte por ahí, el flamenco que es muy realista y también, o sea, la letra, y también explica mucho los detalles de las cosas, que son cosas que me llevan gustando mucho tiempo. Y poco a poco yo creo que fui encontrando gráficamente la manera de plasmarlo, pero yo creo que mis intereses más o menos estaban ahí todo el rato. Ujú. Vamos, un poco seguía, pero bueno, que es lo que me gusta, no sé. Y este proceso de búsqueda, ¿no? Que ese dar con la voz va unido al uso del color, un poco, María, ¿no? Un poco Sí, también el color ayuda mucho a encontrar este ritmo, a marcar este ritmo en sí, el que tú te mueves y tú te sientes cómoda con el cómic. sí, sí. Además que lo primera, cuando estaba haciendo Ceni, yo a Tony le mandaba las páginas en blanco y negro y Tony estaba un poco asustado, yo creo, en plan, como que no le veía que le faltaba, que no entendía. Es que no se entiende, es verdad, es que en color no se entiende, además luego cambiamos muchas cosas porque el dibujo lo mejoré, es que también pasó eso, que con Ceni el dibujo estaba mucho peor, pero luego cuando lo acabé, luego lo redibujé más o menos entero. Bueno, como que siempre he intentado, que a lo mejor Ceni lo hizo durante un tiempo, pero el dibujo es de la última momento. Sabes que a lo mejor lleve 6 meses haciéndolo, pero el dibujo es del último mes, que ya tenía la mano más hecha. Pero que con el color no, sin color no se entendía nada. Vamos, era un caos. Y claro, el color me ayuda un montón para el paso del tiempo, es perfecto. Yo creo que para transmitir emociones ayuda muchísimo. Yo en el blanco y negro ahora me siento súper incómoda, vamos. Y a veces que me llegan encargos, hago encargos que son, por ejemplo, para que tengo que hacer una versión en color y otra en blanco y negro para digital y físico. Y con el blanco y negro estoy siempre súper insegura. Vamos, que mando un montón de opciones, que me ayude el art directo, porque yo no tengo ni idea, mientras que con el color, yo sé, bueno, me fío más de mi intuición, pero con el blanco y negro siempre dudo. Ujú. De hecho, en estos cómics, estos fanzines, o bueno, no son fanzines exactamente, pero bueno, obras como Satori y como Karate, que las tengo por aquí, Mm, que las haces, no sé si de manera simultánea a cuando estás trabajando en Zenith o son anteriores, pero estás trabajando en color, pero con paletas limitadas, por ejemplo. sí, Aquí lo podemos ver bien, ¿no? Esto está en riso, supongo, sí, amarillo, y azul y claro, rojo era. y trabajas con 3 colores y nada más, que también, bueno, son limitaciones propias del formato, pero Pero a mí eso me que... gusta, ¿eh? mm, La limitación de la risa y eso me gusta. Hombre, con más colores me gusta más. Yo estoy harta del amarillo, el rojo y el azul porque lo uso mucho. Pero mola porque puedes hacer un montón de colores en realidad, con esos 3 colores. Puedes hacer morado, verde, negro. ¿Y Nada, estos encargos hasta qué punto son importantes? Bueno, encargos, no son encargos, son realmente, ¿no? Son colaboraciones que mm, surgen. Este está por terrible. Mm, impreso por Terry Blue Mm, ujú. y el otro que tengo aquí, que es Karate, que lo haces con con Hugo Hugo. Espacio. Mm. No recuerdo si Último sale mono. con el último Último mono, mono. eso es. Que es una gente de allí, ¿verdad? De Sí, Sevilla. de Sevilla. Mm. Estos trabajos, bueno, no sé, ¿qué valor les das tú a día de hoy en ese proceso de búsqueda? Porque aquí igual, ¿ves? Vemos una paleta limitada,
el dibujo ya se va pareciendo más a lo que luego vemos en Zenith y en otros trabajos, pero no sé cómo los ves ahora, A mí me gusta, ha la pasado verdad. el tiempo. Con estos dos les tengo mucho cariño. Satori, porque conocí al de Terribló, Hugo Rochi se llama, y es que es muy simpático, somos amigos. Y con él he hecho más cosas. O sea, también le tengo cariño por lo que primero por hacer una cosa fuera de España, hacerlo fue también un montón de cosas que no tenía la primera vez que hacía algo con Riso, por ejemplo. Fueron muchas complicaciones, todo, porque no tenía ni idea de nada. Y entonces aprendí un montón. Entonces le tengo cariño, el cómic, pues no lo haría así, no lo haría así ahora, utilizaría los colores distintos, pero le tengo cariño, ya es como una cosa más personal. Y karate también, me gusta mucho. Aunque los colores sean limitados y eso, no sé, tiene algo que me gusta mucho. Por todo, por cómo fue por cómo fue el proceso. Es que estas cosas así más pequeñas son mucho más gustosas. Porque como que el resultado es rápido y tiene la satisfacción antes. Pero a los dos me gustan mucho. Y fueron cosas como que rápidamente pude ver que, o sea, en ese momento me gustó mucho, quedé muy satisfecha con las dos cosas cuando salieron. Que con los otros cómics a lo mejor no me había pasado. Y puede que con esta fue la primera vez que yo dije, me gusta más o menos cómo está esto quedando. Mm. Sí. Yo creo que en los dos se ve ya una constante en todas tus obras, que es tu interés o tu fijación con los espacios naturales. Mm. Espacios naturales que a veces a mí me recuerdan, no sé si es porque sé que eres andaluza, pero que me recuerdan un poco pues a espacios de allí, ¿no? Yo que sé, a Doñana, a ese Sí. tipo de espacios con agua, pero al mismo tiempo no sé, marismas, ¿no? Ese tipo de paisajes, porque también tienen una importancia muy, muy fuerte el agua en todo lo que haces. Está siempre ahí. No sé de dónde te viene esta fijación y cómo lo plasmas, porque es una manera muy particular también, porque al final tú la vegetación nunca la detallas demasiado, la trabajas más con línea y a través del color. Eso es por vaga. No, eso es porque no se me da bien hacerlo al detalle. O sea, el detalle no es lo mío. Entonces yo, o sea, no me quedan bien las cosas así. No sé por qué. Pero bueno, yo lo hago como, yo sé que me funciona, pero sí lo del paisaje es por el paisaje de aquí, yo creo es inevitable. O sea, en algunas cosas los paisajes así como más desérticos es por haberme pasado tanto tiempo en el coche, en verano yendo de un lado para otro, porque íbamos en verano de Sevilla a Asturias, Dios mío, conduciendo a mi padre y era un montón de tiempo, además el coche era un horror. Bueno, mal. Y entonces me trataba de ver, obviamente de mirar por la ventana y por Despeñaperros y todo eso, y luego las montañas, bueno, todo eso se me ha quedado mucho y sobre todo me gustan mucho los paisajes vacíos y puede que sea por eso. Y es que es inevitable de haber nacido, o sea, haber vivido donde he vivido, que he vivido siempre aquí. Es lo que, o sea, a mí un bosque muy frondoso y eso me resulta muy exótico. Y cuando lo veo, por ejemplo, y veo, por ejemplo, en sitios de España, veo que hay un bosque, no sé qué, digo, wow, eso existe aquí porque para mí es todo un poquito más seco. Y por eso supongo, lo del agua no lo sé, la verdad. Me gusta mucho, me interesa también por todas las cosas que tiene, es como un poquito mágico. No, o sea, todas las propiedades, que sea tan maleable, que se pueda jugar tanto con ella, que cambie tanto las propiedades de los objetos. O sea, una sustancia que tiene como, se puede jugar con ella de mil maneras. Y narrativamente y también gráficamente por cómo deforma las cosas. Cuando metes algo que se te mueve y eso. Ujú. Da De lo que hecho, hace muy tienes Ecos, ¿no? Ecos, sí. que es una obra que el agua juega un papel Sí, crucial, ¿no? todos los cómics son de agua. Eso fue porque empecé a hacerlo, los cómics, como un ejercicio, en plan cosa que hacía, sin más. Y luego me di cuenta de que todos tenían que ver con el agua ya. Dije, bueno, voy a hacer los de agua a propósito, pero al principio fue un poco inconsciente. Aquí podemos ver muy claramente esto que comentabas, ¿no? De las propiedades del agua, de cómo se puede jugar con su Mm, volumen, con su textura. Se puede ver muy bien. sí, Y también se ve un poco lo que mencionaba yo antes, ¿no? Que al final, con muy pocas líneas, generas espacios naturales súper evocadores. También por el color, claro, ¿no? Porque estos colores, mm, no sé, a mí me sugieren una atmósfera muy crepuscular, ¿no? Como si fueran personajes que están en el fin del mundo, ¿no? En sí, un lugar alejado de la civilización, como si el mundo se hubiera acabado, un sí, poco sí. decadente. Eso como un poco de desolación. No, a mí me interesaba ahí eso, esa sensación de desolación, un poco. Pero bueno, es que a mí me gustan mucho los espacios vacíos, está en ellos también. Mm, O sea, sí, como es algo que cuando estoy en un lugar así lo disfruto bastante. Entonces también a veces dibujo sitios donde a mí me gustaría estar.
obviamente ya que estoy en mi casa dibujando, pues dibujo en un lugar donde yo disfrutaría y así lo disfruto yo también más dibujándolo y coloreándolo y poniendo color. No sé. Mm. Y sí, lo de los detalles así, sí, lo que tú dices de esto es que es así, sí. Es cuando me pongo a dibujar césped, digo, ¿pero qué estoy haciendo? No, lo quito. Pero bueno, como todo, a veces meto más detalles, ¿no? No sé, hay que probarlo. ¿Hasta qué punto, cuando estás trabajando en una obra, va antes ese paisaje o esa ambientación, esa atmósfera que le quieres dar, que la propia historia en sí? ¿O una cosa te lleva a la otra? Una Porque cosa me claro, lleva a con la este otra. tipo de espacios tampoco puedes luego hacer historias en las que haya mucho bullicio, muchos personajes o pasen muchas cosas. Todo te lleva como a un estado de las cosas muy calmado. Mm, sí, no, no es queriendo, pero claro, va de la mano. Es que también, sí, es que iba a decir algo, pero se me ha olvidado. Pero es que porque he pensado que en el cómic nuevo, lo siento, es que lo estoy haciendo ahora. Sí, no, Pero, mejor, mucho mejor. pero hay una escena donde hay un montón de bullicio. O sea, hay unas partes donde pasa de un lugar desolado a un lugar con mucha gente. Y para mí ha sido como un reto dibujar gente en calles y eso, porque es que nunca lo he hecho. Pero ha sido curioso. Pero también es algo que era la primera vez que hacía. Pero sí, no sé. Creo que van de la mano, una cosa y otra, porque me gustan las historias más bien como introspectivas. O sea, creo que me gusta como hacer, porque para mí Zenny es como un thriller. O sea, yo para mí era un thriller y el que estoy haciendo ahora es un poco como de aventura, pero bueno, a mi manera. O sea, como coger un género y hacerlo a una manera un poco sacada de quicio. Bueno, porque no te puedes inventar un género, obviamente. Pero es la manera en la que tengo, en la que yo hago una historia que me gusta, que me apetece desarrollar. Como un poco intimista. Mm. Tienes el tono intimista y Gerardo comentaba que vacías el dibujo, pero también vacías el guión. Y ese vaciar el guión no significa que lo que tú comentabas ahora. Tú hablas de Zenny como un thriller y la verdad es que es un libro con mucha tensión. O sea, es un libro que tiene mucha tensión, pero me gustaría saber este proceso de elaboración del guión en el que tú parece que también, igual que con el dibujo, quitas elementos y configuras con el color y con muy pocos elementos, con el guión también se intuye ahí que hay mucho más trabajo que no vemos, que no leemos, pero que hay mucho trabajo de guión ahí debajo. No sé si me equivoco o si voy bien. No sé, María. Sí. No, sí, sí. Que lo que hago es que normalmente escribo antes un texto. O sea, lo que hago es escribir antes que empezar a dibujar. Y siempre tengo como un guión en un Word de varias páginas. Zenith era bastante largo el texto, lo que pasa es que luego quito porque me parece que es innecesario. O sea, que no quiero ser... mm, no me gusta poner, por ejemplo, en la viñeta lo mismo, escrito lo mismo que pasa. Ese tipo de cosas, que si puedo quitar el texto, lo quito. Si veo que aporta, lo dejo. Entonces el texto me sirve como o sea, lo escribo como si fuera un cuento o como si fuera una novela, bueno, un cuento porque es más corto, pero escribo cosas de estilo, me voy a la esquina, por ejemplo. Pues claro, eso no lo voy a dibujar luego, eso lo tengo yo en mente para luego representarlo en el dibujo. Entonces, en un guión, por ejemplo, yo no hago storyboard ni nada de eso. Yo con lo que tengo escrito voy y así lo hago, Mm. como Sí, para sí, tener pero clara la trama. perdón. Nada, eso. No, pero la sensación es incluso que incluso hay más diálogos entre los personajes de los que realmente Sí, al sí, final luego quito. aparecen, ¿sabes? Sí. Sí, porque me gusta, bueno, con el diálogo es que Ceni hace mucho tiempo que lo hice, realmente, entonces no me acuerdo muy bien. Vamos a Pero enseñar algunas páginas mientras hablamos de a Zenith. mí, sí, con el diálogo me interesa que sea natural, como hablan las personas. Y en ese, no sé, y por eso a veces quito cosas, porque me parece que es como o muy explicativo, o sea, la gente no habla explicando las cosas. Uno tiene que dar por sentado un poco lo que pasa, porque nadie habla contándote de qué va todo el libro, sino que hay como sobreentendido siempre cuando se habla, creo. Bueno, sí, para mí yo hablo así, yo hablo así con nombre, pero normalmente es así. Y entonces por eso quito a veces, para que no sea como muy evidente o muy antinatural. O sea, es evidente que es una narración y que no es la vida misma, pero me gusta intentar que sea como más como la realidad, un poco, como la gente habla. Ujú. De hecho, en Zenith yo creo que es con diferencia tu cómic en el que los personajes hablan más, en el que hay Sí, más diálogo. te hartando hablar. No sé si eso tiene que ver con el hecho de que es más largo y que sobre todo que en ese momento no habías hecho nada tan largo,
o es más por el hecho de que va a ser una obra que va a ir a otro mercado? No, era porque para mí iba un poco de que esos dos personajes ahí tienen una como incomunicación grande entre ellos. Y parte de su problema es como que están incomunicados y no se entiende. Hay como una tensión que también como que también se nota, bueno, según lo recuerdo, como también se nota con cómo hablan, que no se llevan mal, bueno, no se llevan Sí. mal, pero hay como una tensión ahí y ni hablando lo pueden resolver porque hay siempre como una especie de silencio que impide que lleguen al que solucionen su problema. Sí, yo tenía la sensación leyéndolo como de que había una falta de confianza entre los dos que hacía que no se dijeran todo. Entonces tenías tú que como que suponer muchas cosas o ver el doble sentido de lo que te estaban diciendo. Había una tensión rara ahí entre los dos que era de lo más guay del cómic en realidad. Sí, por eso hay tanto diálogo. Ahora en este también hay diálogo, pero este es más amable. El cómic. Estás con el proyecto con el que estás, es el nuevo libro con Apapa, Sí, ¿no? Y es un proyecto largo también. es gordo, muy gordo. Tiene muchas páginas. No, ¿tú sabes cuántas páginas tiene, Gerardo? ¿Te lo dije o no? Me lo dijiste, Sí, pero no me acuerdo bien. 300 páginas tiene. 300, fíjate. Horror. Y entonces todavía estoy intentándolo. Pero bueno, Y este es el proyecto con el que ganaste una ayuda, lo del ¿verdad? De Injuve, Injuve a la creación. he tenido que pedir que me la aplacen Mm, 6 meses, porque no lo puedo publicar este año, está claro. claro. Pero claro, lo tengo muy en mente porque ahora mismo entinto, pero claro, con cada página, como lo estoy intentando desordenadamente, que no sé si eso es bueno o malo, pero he empezado intentando las 30 últimas, ahora estoy por las 30 primeras, entonces como que tengo una idea, estoy recuperando el cómic porque lo empecé hace 2 años y lo tengo muy presente, claro. Ahora el principio de qué va, más es distinto. Bueno, no voy a decir de qué va, da igual, hablemos de otra cosa. Bueno, ya que lo has mencionado, igual también está bien para la gente que nos esté viendo y que no lo sepa. ¿Cómo trabajas tú normalmente? ¿Trabajas todavía en papel? Bueno, bueno, yo dibujo a mano en papel, siempre, porque dibujo mejor a mano. Y luego en dos partes, porque en la primera parte, al principio empecé como muy bien y lo que hacía era dibujar una página y la entintaba, como muy ordenada, y la guardaba en una fundita de plástico, no sé qué, y a la siguiente. Pero luego ya como que cogí carrerilla y a veces estaba como muy concentrada en la historia, no me apetecía ponerme a entintar, sino seguir dibujando. Entonces ya dejé de entintar y ya tenía como 60 páginas sin entintar y ahora he empezado a entintarla digitalmente con la Cintiq esta, porque voy muchísimo más rápido, si no, no lo voy a acabar. Bueno, no lo voy a acabar nunca. Voy a tardar muchísimo, porque cuando lo entinto a mano, pues lo entinto, luego lo escaneo, le quito los fallos, no sé qué, completo las líneas, pongo las líneas rectas, en fin, que es como muchísimo más largo. Entonces tengo la mitad entintada de una manera y la otra de otra base. Ujú. Y luego te Y queda luego el el color trabajo de digital. color, ¿no? Sí, sí. Mm. Es Ay, muy agradable precisamente. hacer un cómic. Pero, claro, hay otra cosa también que siempre llama la atención con el color que tú aplicas y es que hay un sentido en la página, muy claro, ¿no? O al menos es la sensación que a mí me da. Como que tienes muy en cuenta que además de ser un medio secuencial en el que vas viendo una viñetita detrás de otra, hay una imagen de conjunto, ¿no? Un efecto que te genera la página completa. ¿Cómo trabajas esto? ¿Hay una racionalidad detrás? O sea, ¿tú piensas en términos de balances, de equilibrios de color, de ahora he utilizado colores cálidos, ahora fríos, o es Qué todo va. mucho más? Es más intuitivo, yo eso no tengo ni idea. Realmente no me he leído un libro de teoría del color y tampoco me lo han enseñado en la carrera. Entonces, como intuitivo, o sea, yo veo y quiero que funcione, que sea bonita, que tú la veas, pero que también sea agradable de lejos y leer la historia. Eso es lo que he intentado hacer con los cómics de Eco, cuando estaba haciendo yo las páginas esas por mi cuenta. Intentar hacer como una historia en una página, pero que también la página sirviera, o sea, que fuera como una ilustración, por así decirlo. Como las dos maneras de trabajar color. Pero yo qué sé, es un poco intuitivo, como que tenga ritmo, que no se repita las cosas, un poco, pues eso. Lo de cálidos y de esto no lo tengo en cuenta. No. Simplemente Bueno, yo veo cómo funciona, o sea, intento claro, que funcione y que no sea muy mono. Bueno, lo típico, las cosas para ver que la cosa tiene que ver conmigo y que lo veo y no me disgusta. Pero es muy complicado en un cómic largo porque son muchas páginas, como para que todas funcionen. Todas no funcionan en Zenny, supongo.
algunas son como muy naranja, pero bueno, yo lo intento con lo que tengo, porque claro, tiene que contar la historia también. Sí. Claro. Tenemos por aquí alguno más que yo creo que merece la pena mencionar. Hay uno que salió... Tregua. Tregua. Que salió, no sé, principios de 2020 o... No, 2019 creo, el verano. 2019. Que fíjate, antes comentaba los de los detalles y a mí este me llamó la atención porque hay bastantes elementos para Sí, lo es que verdad. suele ser habitual en ti. Mucho elemento natural, sobre todo, y mucho juego de luz también, en algunas páginas. Por ejemplo, esta, ¿no? Es bastante Sí, llamativa. ¿Qué nos de puedes todo. contar de esta obra? Yo creo que es bastante... ¿cómo decirlo? Local, no sé si es la palabra, pero sí que Un vi poco aquí autóctona. vi un sabor como más localizado que en otras obras tuyas que parecen escenarios más deslocalizados, ¿no? Más universales. Ya, Pero no sí, lo sé, igual es cosa sí, mía. sí. No, no, es mal. O sea, no está hecho en ningún lugar, ni puesto en ningún lugar, ni hay nada que indique ningún lugar, creo, ¿no? Es una fiesta de pueblo, pero es verdad que fiestas de pueblo no hay en todos lados. Y el suelo un poco como de albero, que tampoco hay en todos lados. Pero quitando eso, sí, quería hacer algo como. O sea, yo nunca viví una fiesta de pueblo realmente. Es todo Mm, inventado. De cómo yo me lo imagino, de una especie de idealización por un lado, de una especie de espíritu un poco salvaje o sin. Bueno, como estas cosas que pasan de estas, bueno, como las romerías y todas esas cosas, que es como mm. que la gente pierde ciertas barreras, es como, pero vamos, que en la historia no pasa ninguna locura realmente, pero quería explorar un poco eso. No sé, a mí me gusta Tregua, ¿eh? ¿A ti te gusta? ¿O Sí, lo sí, notas sí, mucho, muy? A mucho. mí, es que yo ahí me sentía a gusto por ciertas cosas, como por permitirme localizarlo un poco, que era algo que no hacía antes, y por meter lo de la niña de los peines, las canciones, bueno, las letras esas, eso me gustó. Porque son muy bonitas, lo del hombre ese, uno que es con un hombre que parece a la luna y otro que se parece al sol, esas cosas. Bueno, no Mm, sé de dónde salió eso. Y a mí me gusta, o sea, me parece una cosita corta que solo funciona siendo corta porque es como una experiencia así. Lo lees y te metes en el ánimo ese o no. Pero sí que me ha servido para el cómic este que estoy haciendo, que no es que sea súper local, o sea, no te imaginas ahora de repente el próximo cómic en Sevilla, no. Pero sí que me ha servido para explorar ciertas cosas y meter detalles a veces. A veces sí, a veces no, ¿sabes? Pero en ciertas ocasiones me gusta. Creo que puede hacer buen contraste ujú. con otras escenas más vacías. Eso Ya. también es una cuestión de ritmo, ¿no? Cuando en una Mm. página hay mucho detalle, eso hace que tú como lector te tengas que parar más, tengas una sensación como de O más... de que te abruma, ¿no? Claro, Bueno, exacto. mm, Hay más información en la página, entonces ya te da otra mm, sensación. sí, 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 no, eso desde luego que pasa. pues sí. Ahora que hablabas de musicalidad, ¿no? Y de folclore, está el último trabajo que hemos podido leer tuyo, el Cedars, Ah, sí. que ese también es, no sé, nos gustaría que nos contaras porque también es muy interesante. Eso es una cosa curiosa. Eso es Stuart Hyatt, que es el músico, que es americano. Y tenía el disco ese, tiene un disco, o sea, eso acompaña un vinilo en realidad, el cómic es para acompañar un vinilo. Y el Ujú, vinilo lo hizo, es que lo hizo creo que lo hizo en el Líbano, o lo hizo mitad en el Líbano, mitad en Estados Unidos, donde es él. Y se llama Cedars por los cedros, que además los cedros es el árbol del Líbano. Ujú. ujú. Además está guay porque tengo un amigo que a la vista, que es muy buen amigo mío, y entonces él está loco, ha estado en el Líbano, estuvo en Beirut viviendo, entonces yo estaba como súper familiarizada con el tema de los cedros. Bueno, y el caso es que era como el disco, en algún momento, bueno, tiene un poema de uno americano, que no sé, no me acuerdo cómo se llama, y de la de mujer del Líbano que se llama Yumna Saba, de ella se me acuerdo. Y Creo que entonces, lo pone, ¿no? Sí. sí, Yumna Saba y el otro no sé qué Ujú, Tot, pero no me acuerdo. Y el ujú, cedro del Líbano y el de Estados Unidos son distintos, en verdad, no tienen nada que ver físicamente, digo. Bueno, sí. Y entonces ujú. eran dos poemas, cada uno sobre su tipo de cedro. La verdad que los dos poemas son muy bonitos y el poema del americano a mí me parece que es muy bonito. El otro también, pero es que no lo podéis leer porque está en árabe. O sea que Sí. misterio, pero muy bonito también. Va sobre una especie de, bueno, lo cuenta el cómic un poco. Es como un mito que tienen ahí de los cedros, de cómo aparecieron los cedros y eso. Y entonces yo tenía que convertir en cómic los dos poemas. Pero claro, era como trabajar con un guión, que yo nunca he hecho eso, trabajar Mm. con un guión que no sea mío, un poco raro. Y luego tenía como un límite de páginas, que eso tampoco lo he tenido, yo siempre he hecho un poco lo que he querido con el tema de las páginas.
Y entonces con esas dos cosas pues hice el cómic. Y claro, como uno empieza por un lado y otro por otro, porque los sentidos de lectura son distintos y se encuentran en el medio. O sea, es como bastante bonito como está pensado. La idea ya me la... O sea, a mí me dieron todo. La idea también de que se encontraran en el centro. Y yo hice el cómic y le pareció bien. O sea, que no me dio, más que eso, no me dijo lo que tenía que aparecer en cada página. Bueno, sí, en cada página tenía que haber como una estrofa, o sea, una parte del poema. Y ya lo hice. No sé, es curioso, fue raro, ¿eh? Porque al hacer algo que no es mío 100%, a veces lo notaba como un poco ajeno, ¿sabes? Sí, porque tú previamente habías trabajado con Hugo Espacio en 2 o 3 proyectos, pero claro, me imagino que No, pero no tiene algunas nada que fueron ver, distintas. él no era tu guionista, digamos, era un Mm, trabajo mucho más a 4 manos, ¿no? Sí, pero que lo disfruté y ahora estoy contenta con cómo queda, pero tuve momentos raros, porque para mí el cómic es un poco así como muy natural y como algo que es realmente lo que, o sea, más allá de obviamente tener en cuenta lo que funciona o lo que no, y no hacer algo que sea una patata, pero más o menos con lo que me siento a gusto y algo que me representa todo el rato. Y en ese momento a veces era raro porque en algunas partes, aunque claro, el poema está en árabe y no se nota, pero dice lo mismo el texto que lo que pasa, hay cosas que yo jamás hago. Pero claro, no me voy a poner ahí a delirar y hacer cosas que no tienen nada que ver con la historia, tienen que representar el poema. En fin. Pero está curioso y me gusta, vamos, cómo queda. Además está muy bien impreso, tiene no sé cuántos Sí. colores. Bueno, yo creo que mi cámara no permite captar propiamente lo espectaculares que son los colores de este cómic, porque son colores que tienen una cualidad casi flúor, ¿no? O sea, Sí, tienen mucha saturación y la verdad es que es súper bonito el resultado final. Esta es doble rosa página, por flúor. ejemplo, del centro. Sí, eso me Sí, gusta a mí sí. también. Ya digo que no sé si se aprecia bien, yo creo que se ven más apagados de lo que son realmente, Sí, son fuertes. pero es súper bonito. Sí, Sí, sí. porque utilicé rosa flúor de rizo con amarillo y eso que sale naranja. Es que el rosa flúor resultó, porque con el azul hace un morado muy bonito, que ahí Ujú. sale un morado súper bonito. Ujú. Sí. Y estas colaboraciones con Stuart Hyatt, un músico, pero tú tienes muchas colaboraciones con músicos, ¿no? Incluso has hecho Mm. alguna pequeña animación Ah, sí. Yo- ¿no? O sea, la música con es animación. importante, te Sí. entran encargos de Sí. músicos bastante, ¿no? Sí, me acuerdo la primera vez que me entró un encargo de un músico y estaba como flipando, en plan, bueno, voy a aprovecharlo porque va a ser mi única oportunidad de hacer algo para un músico, porque era la primera y pensaba que ya no iba a tener más. Y estaba muy nerviosa, que era por una portada para Alaska, Alaska, una gente inglesa. Luego ya me han salido más. Está bastante guay hacer cosas para músicos. Las animaciones, otro rollo, porque es bastante... O sea, es que hacer una animación es un suplicio, pero luego estás contento con cómo queda, es como el cómic, exactamente. No, no es igual, el cómic me gusta más que hacer una animación, porque el cómic dibujas a mano, no estás todo el rato con el ordenador, con la animación, aunque la hago, o sea, dibujo a dibujo, frame by frame, lo que sea, como 24 dibujos, lo hago así, como si fuera Disney, pero yo sola. Y, pero claro, estoy con el ordenador, no se disfruta tanto, además tengo como un cierto estrés porque es para otra persona. A mí eso me agobia un poco, claro, porque le tiene que gustar a esa persona, no solo a mí. Mm, Pero queda muy bien, porque yo creo que tu estilo mm, queda muy aparente cuando lo animas, porque además le das ese toque como nervioso, ¿no? Como sí, hay una vibración que le pega muy bien a tu dibujo. a mí me gusta mucho cómo queda luego también. Y sobre todo porque lo animo. O sea, es que cuando me lo animan, a veces ha pasado que me lo animan otra gente, y claro, lo animan en plan como súper rígido. Y la cosa que yo sé cómo se mueve, o sea, yo sé cómo se mueve mi dibujo. Porque cuando hago los cómics, en realidad en el cómic los estoy moviendo. Entonces es muy satisfactorio hacer yo el movimiento que se vea bien, bien. Si tuviese muchísimo tiempo en ese cómic, haría más animaciones, pero Claro, ya, ya. Es curioso también porque es algo muy propio de tu generación, ¿no? Estar como con un pie puesto en artes diferentes entre sí. Estoy pensando, por ejemplo, en Cintia Alfonso y en Oscar Raña, que también hacen muchísima animación para videoclips o Pero en para verdad eso otros ha pasado ámbitos. siempre, ¿no? Mm, O sea, yo creo que los artistas, a lo mejor había una época en que no, pero como los artistas de antes, artistas, me refiero a los diseñadores gráficos, eran diseñadores gráficos, ilustradores, hacían muebles, hacían ropa, que yo creo que eso antes pasaba mucho. sí, A lo mejor había un momento de especialización, que ahora seguimos en ese momento de especialización, a lo mejor en muchas cosas menos en los cómics, que como no da dinero, pues claro, tenemos que hacer otras cosas. Y a lo mejor eso permite un poco diversificar, pero yo creo que siempre se ha dado eso de jugar entre distintas disciplinas, yo creo que es lo más.
O sea, porque aprendes un montón y yo creo que te permite dejar de ser tú en ciertas cosas y salirte un poco. Por ejemplo, si yo hago algo de diseño o lo que sea, porque ahora estamos en el taller en el que estoy, bueno, estoy con un taller con más gente, estamos haciendo un calendario y nos hemos puesto a diseñar y eso, y de repente diseñar que me puedo permitir, no sé, no dibujar como yo dibujo y eso, pues te da como una libertad y una sensación muy agradable. Y supongo que con todo, sí, que es muy, o sea, que es guay hacer cosas Mm. artísticas, vamos, se disfruta. Eso es interesante. Y luego también hay una parte interesante que me comentas, que es que hay como alguna escena aquí en Sevilla en el cual podéis juntaros Sí, y alimentaros, ¿no? Eso siempre es interesante. sí, en el local en el que estoy, de todas maneras, o sea, es que hemos variado. Está yo, que hago cómic, Hugo, que hace diseño y dibuja y eso, Hugo Espacio. Luego una editorial que se llama Editorial Barres, que los de Mono de Trapo, pues Sí, están ahí también. sí, sí. Y luego Lucía Arnau se llama, que es ceramista, otra que se llama Carmen Miguito, que es ceramista y hace ropa, y otro que su nombre es súper normal, su nombre es ceramista y también hace cerámica. O sea, un popurrí. Es que es un local grandecito, pero está Ujú. guay. Sobre todo que es que en verdad en Sevilla la gente hace cosas proporcional al tamaño de la ciudad. Sí, Y pero que la ha gente sido se va mucho a siempre, Barcelona y a Madrid también. claro, pero siempre históricamente ha habido siempre Hombre, muchos artistas en sí, Sevilla. Vamos, sí, sí. es una ciudad donde hay mucho desarrollo tanto de la pintura como, bueno, lo has dicho tú, ¿no? De la cerámica y demás. Ha Mm, estado siempre muy presente allí. sí, sí, sí. No sé si queréis que nos hemos dejado por el camino algún trabajo bastante especial. Igual por Ujú. eso se han quedado al margen. Pero tengo por aquí verdaderas rarezas, como Así esto, por eso, ejemplo. curiosidades, le falta el casete. Tiene Sí, casete. no, está, lo tengo. Lo que pasa es que lo tengo en otro sitio. No lo he podido Mm, escuchar nunca porque no no tengo tiene pletina. reproductores. No Ya tengo son cositas pletina. raras. Pero bueno, cuéntanos un poco de este proyecto porque es bastante curioso. Ya, eso iba pensando, pero es que todo es como de una manera muy, muy poco literal, pero ese lo hice pensando también en la tradición, en las tradiciones. Porque es un cómic que bueno, un cómic, bueno, es una publicación que se puede leer, Un artefacto. un artefacto, se puede empezar a leer desde donde quiera. Y es como que siempre no tiene principio ni final, porque no tiene ni portada ni contra. Y es como que acaba en el mismo punto en el que empieza. Y era un poco pensando en las tradiciones, en cómo las tradiciones, bueno, ciertas tradiciones con las que yo estoy familiarizado, que es como, en Sevilla vamos, que es como que todos los años se quiere repetir como una cosa perfecta e inamovible. Por ejemplo, la Semana Santa, que siempre se quiere como intentar hacer algo perfecto basado como en una cosa primigenia que no se sabe cuándo fue. Es como todos los años se intenta hacer algo perfecto según una tradición o según un canon. Y a mí eso me parece muy divertido. O sea, es imposible hacer algo igual. Pero las tradiciones va de eso, ¿no? De intentar repetir algo como igual. Igual hace no sé cuántos años y en verdad aquí en Sevilla se consigue porque ves una foto de ahora y hace 50 años Semana Santa y parece que vamos, hay detalles que cantan, como a lo mejor la luz, la farola y eso, pero si no está igual. Y me hace mucha gracia eso de la tradición. Bueno, pasa con la Semana Santa, pero pasa con 1000 millones más de cosas, de ritos que tenemos a lo mejor en nuestro día a día o lo que sea. Y me interesaba mucho eso. Y mi manera de pensarlo fue con el fanzine ese. Que vamos, tú lo ves y no piensas en Semana Santa, pero la verdad es que yo lo tenía en mente. Mm. No, es desde luego un proyecto bastante curioso porque además viene como con un listado, ¿no? De lo que tiene. De cosas que tiene, porque viene con el cuadernillo de anillas, el casete, pero hay alguna cosa más, ¿no? Hay, por ejemplo, bueno, esto es donde viene todo. Aquí se puede ver. Tienes que poner algo para que se lea, porque no sé. Por la mano Sí, de no atrás. sé, no se lee. Un Ahora, casete, ahora así. sí. Ay. Una tela que lo envuelve, un texto infinito, Ujú. un print pequeñito, una lista que es esta, y una recomendación, y la recomendación está detrás. Es que el texto infinito está como serigrafiado en la tela que envuelve. Todo a ver, Sí. son cosas para que las disfrute, además que son muy divertidas este tipo de cosas. Porque son como Mm. juguetonas, o sea, que te lo pasas bien como un juego. Y luego hay otro proyecto en el que El de seguís Vereda, jugando, que es Vereda, ¿no? Que también es de jugar. está hecho con Hugo también, ¿no? Con Hugo Sí, Espacio, que sí. es como una carpeta que dentro tiene, bueno, pues una serie de cosas Sí, juego, extrañas, ¿no? un Juegos. print, sí. Pero bueno, como muy... Ya, es que eso me gustaría tener más tiempo y poder hacerlo. A mí me gusta mucho como crear como eso, como un mundo paralelo, no sé, ahora sí, de unir los puntos y eso. Divertido. Otro.
Como ves, no lo he hecho, me da pena dibujar encima, pero, Bueno, pero está bien, ¿no? Son cosas que no son cómics exactamente, pero al final están relacionados con todo lo gráfico, lo visual. mm, Bueno, sí, esto un está muy bien cómic. también. Todas estas cosas que estamos enseñando, por cierto, yo no sé si algunas todavía se pueden encontrar, si tienes Bueno, stock o... no, bueno, de verdad tengo unas cuantas y ahora vamos a hacer un mercadillo en el local, ahora en un par de semanas y voy a poner las que me quedan. Es que a mí me da mucha... O sea, está bien, pero vender mandar cosas por correo me da un dolor de cabeza porque siempre es como correo, es un poco particular Sí, y por así decirlo, y lo paso fatal. Siempre, ya que entro en la oficina de correos me duele la tripa. Ya. Entonces ya prefiero no ir. Entonces lo vendo antes cuando había feria de fanzines, lo vendía ahí. Ahora volveré a venderlo por ahí. Y si no aquí, cuando hagamos cosas de estas. Pero por internet me lo paso regular. Si no se cuesta, lo sí, envío, sí. si no se lo envío a Nico, en Favoto, que lo venda. Claro, sí, sí, ahí en Claro. Fatbottom se pueden encontrar algunas, no todas ya, porque claro, Yo creo que solo hay- Cene. sí, pero es que hay cosas que tienen tiradas muy pequeñas, ¿no? No, Bueno, nada. este, por ejemplo, no pone cuántas son, pero mi copia Sí es la lo pone. 23 de Vereda. ¿No lo pone? Ah, En no, sí, serio. sí lo pone, sí, 68 ejemplares. 68 muchos son. Pues nos Claro, quedan pocos, claro, digo así. claro. Mm. ¿Cómo Mm, es de las ferias hemos hablado, pues lo importante que es para entrar en contacto con editores, para hacer comunidad con otros autores y autoras, pero ¿cómo es el contacto con el público ahí? Ahí, porque me imagino que habrá de todo, habrá gente que va buscándote aposta porque ya te conoce y te sigue, pero luego también, bueno, no sé, irá mucha gente que no sabe quién eres y ve tu trabajo, le llama la atención. Es que no Tiene me que haber de acuerdo. todo, ¿no? Pero es que no me acuerdo de la última a la que Hostia, es que fue. es verdad, es que las ferias nos parecen ahora como una cosa. Ya, yo qué sé, la última que recuerdo fue Libros Mutantes. Creo que Sí, fue es la... verdad. Sí, Es que no sí. me acuerdo, la verdad que no me acuerdo, no te lo puedo decir, no recuerdo nada, tengo un vacío Bueno, de cómo fue, volveremos a hablar cómo era contigo aquello. cuando vuelvan cuando vuelvan las ferias. Pero todo muy agradable porque es divertido. Yo me lo paso bien, Mm. pero no recuerdo hablar con la gente. Dios mío. Bueno, me acuerdo la última fue el No tengo mamá, puede ser, en Vigo. Que eso estuvo guay, pero yo creo que no puse nada, de un taller. Ujú. Pero el No tengo mamá mola un montón, ¿eh? Sí, yo tuve la suerte de ir en 2018 Y no y fue con una mesa redonda, yo estaba con José Jajaja, con José Quintana y Carla Berrosca. ¿Puede ser? No. Bueno, ahí había un... yo moderé una mesa, hostia, igual era esta, es que me está eh, pasando lo mismo que a ti ahora mismo. Yo moderé una mesa, pero estaba Julia Huete, Ah, sí, sí, era con Julia Boite y José Quintanar sí, y la otra era otra. Y yo también estaba en esa sí, mesa. y Carla, sí, 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 sí. Y Carla también, Sí, sí, ¿no? es verdad, Vale, Julia sí, sí, Boite, es sí. verdad, estábamos allí, es verdad. Eso fue hace un Bueno, se montón de nos está años. olvidando a todos, tienen que volver las ferias ya Sí. porque esto no puede ser. Mm. Bueno, viene el tenderete ya, ¿no? Esto en breve, Pero creo. eso es una fecha más mala. Yo estoy ahí bebiendo anís en Sevilla. Es verdad, sí, es como primeros días de enero, ¿no? Después Sí. de Solo para valencianos. coincidiendo con Reyes. Ujú. Mm. Pues claro, como no te podemos preguntar mucho por el nuevo proyecto, que ya nos has contado bastante, yo te quería preguntar por bueno, es una pregunta que me ha surgido un poco improvisadamente mientras comentabas todo el tema de la tradición y demás, porque me he dado cuenta de que el debate de la tradición es súper importante en el flamenco y a ti te gusta, obviamente Ay, te gusta gracias. mucho el flamenco y tiene impacto en tu trabajo. Y entonces, claro, me ha dado por pensar de que tú estás haciendo un tipo de cómic que es todo lo contrario a la tradición, pero al mismo tiempo tus influencias sí que tienen ese debate ahí muy Yo soy candente, ¿no? súper Porque purista, ¿eh? En el en el flamenco. flamenco, Sí, pero en el purista, ¿a qué flamenco. nivel? ¿Dónde te quedaste? Bueno, no, 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 sí, hay cosas de ahora que me gustan. O sea, es que con lo del flamenco, bueno, es que no voy a entrar aquí porque me parece la persona más rancia del mundo. No, por ejemplo, El Niño de Elche me gusta algunas Ujú, cosas. Bueno, pero luego, por ejemplo, el disco este que tiene el que sale él en la portada, en una puerta de una iglesia y eso, vestido con un traje, tiene temas. Bueno, es que a ver, es que él es listo y hace como cosas que solo saben los puristas, en ujú. plan, pero que las hace otra gente también, no solo él. Por ejemplo, hay uno que se llama Rafael Jiménez Falo, que para mí es mi favorito y es de ahora, vive en Madrid. Y canta muy bien, es asturiano, pero vamos, es gitano de Asturias, que no es que sea un asturiano así, que es un poco raro flamenco en Asturias, sino que ya viene Ya, como de sí, tradición sí. suya.
Y también hace la misma cosa que hace el Niño de Elche, lo hizo antes que el Niño de Elche, probablemente a lo mejor no se conoce, pero es como meter un canto gregoriano con una malagueña. Bueno, estoy entrando en temas, pero que yo en No, realidad... entra, sí, es súper Sí, interesante. sí. No, que son como cosas que se saben si te lees libros a mí me flipa leerme libros de la biografía. Bueno, había un par de... José Luis Ortiz Nuevo, un periodista, hacía entrevistas con cantadores, pero las entrevistas son literales, son muy divertidas y con eso a mí me sirve muchísimo porque es como transcripción literal de lo que ellos hablan. Entonces, con todos sus dejes y con toda su manera de hablar, y cuentan como su vida y peripecias. Hay una buenísima que es del Pericón de Cádiz, que es uno que cuenta muchísimas trolas, cuenta muchos embustes y muchas exageraciones, como si fueran verdad, y las va contando así una tras otra. Pero con esas cosas te enteras un poco de la tradición oral, bueno, la tradición no, de las cosas que se saben, y una de las cosas que la malagueña se le ocurrió a un hombre que se llama El Mellizo, entrando en una iglesia, escuchando el canto gregoriano, se le ocurrió ese palo. Vamos, que todas las cosas han ido evolucionando. El flamenco obviamente ha evolucionado, pero hay cosas que están bien y hay cosas que son una horterada. Sí, Y a mí me sí, no, gusta ya, la cosa que también a mí me gusta Antonio Mairena, la niña de los peines. claro. Y, Sí, que digamos, es que claro, yo, a ver, no soy, ni siquiera me puedo llamar aficionado al flamenco, me gustan muchas cosas, pero sí. sí que estoy un poco al tanto de toda la polémica que hubo en su momento con toda esta gente que en los 70 revolucionó el flamenco, ¿no? Con Bueno, no, pero a mí eso Camarón, me con Paco de gusta. Lucía, sí. Aunque, Por eso te pero, preguntaba, porque mi padre es muy aficionado al flamenco, mi sí. padre no va a escuchar esto, así que puedo decir lo que quiera de él. Es muy aficionado al flamenco, pero es purista a nivel que Camarón le parece ya que no, que eso Yo ya no. que, Él sí, es sí. como de, Yo tengo un amigo que se llama Paco, que era amigo de Antonio Mairena. Es anda, un amigo mayor. Y él no puede con el cajón flamenco, por ejemplo. claro, O sea, que escucha eso el es una cajón, innovación que introdujo toda esta gente, ¿no? De hecho, que lo sí, trajeron de Argentina. Paco de Lucía. Y Mm, no puede, se pone malo con el cajón. Y tampoco puede con camarón. No puede mucho con camarón. Pero le mm. gusta, por ejemplo, Loli Manuel. Loli Manuel a quien no le Claro gusta. que... mm, O sea, que es como cosas hechas bien. Pero bueno, a mí me gusta Camarón. El disco de la leyenda del tiempo me parece un discazo. Pero también me gusta realmente de escuchar más su flamenco de antes. Bueno, gusto, por mm. ejemplo, Enrique Morente no me gusta. El disco de Omega no lo aguanto. Cosas que me pasan. No puedo pero porque no me gusta su voz, me parece que le falta. Que le falta como un poco de compás. Bueno, son Bueno, pues es que gustos, tú ¿no? pilotas mucho, por lo que estoy viendo. Que O sea, tengo un poco de que ha sido mi obsesión de hace mucho tiempo. mm. Ahora estoy más relajada últimamente, porque no puedes estar, va por fase, pero claro. Mm. Pero eso lo combinas además luego con gustos bastante más contemporáneos, ¿no? Por así decirlo, porque te gusta también música experimental, industrial, ambient, ¿no? Sí, aunque cada vez, bueno, cuando me da por el flamenco solo escucho flamenco, no puedo con otra cosa. Pero el ambiente es lo que más escucho ahora, por ejemplo, hay discos, es que el flamenco no me lo pongo para trabajar. ¿No? No o sea, para pensar, para hacer cosas así cañeras, sí, a lo mejor, en plan, si sé cómo hacerlo, pero me cuesta mucho pensar con alguien cantando Ah, ya, sí. cosas que me interesan, porque no me puedo estar las dos cosas. Entonces, para eso sí escucho, por ejemplo, ambient y cosas así, o disco, la radio, en plan, me pongo en TIE, una radio inglesa, bueno, da igual, Zakia, un programa, lo recomiendo, la mejor. Y me Ujú. pongo esas cosas para trabajar. O sea, que escucho mucha música, pero mi favorita, mira, tengo aquí un póster, bueno, no es que no sé, de Carmen Amaya, si es que tengo devoción. Pero vamos, está muy bien. Y Mm. aprendo mucho, es como una cosa, se puede aprender mucho, mucho. Y es muy divertido también el mundo de los flamencos. O sea, Sí, ¿no? cuando lees las Tiene... vidas, o sea, Claro. gente que vivía regular, obviamente estaban todos que no tenían ni un duro. Pero la manera en la que lo cuentan y eso, como dice, o sea, no te gusta, a mí no me gustaría haber vivido ahí porque yo he vivido fatal, rollo por ciertas cosas, pero mola mucho leerlo y meterse brevemente en eso me sirve. Para luego, a lo mejor extrapolar esa manera de vivir a cosas más, ¿sabes? Más de ahora, a mis cómics, vamos. O sea, no en plan nostálgico, no. Pero como ciertas cosas. Sí, pero no es una influencia directa, digamos, lo que se ve. O sea, no es No, que... no, ponga trajes de lunares, no. Claro, eso, o sea, que tus obras no tienen esa ambientación tan marcada, ¿no? Del mundo del flamenco, pero sí que hay un tono. Quiero decir que hay cómics tuyos que puedo escuchar mentalmente una pieza de flamenco, una guitarra, dando esa ambientación a esos pasajes naturales que tú dibujas o a esos momentos tan contemplativos, ¿no? Cuando
estoy leyendo y voy pasando páginas y son paisajes, todavía no pasa nada, no empieza la acción. Y creo que son cómics muy musicales en general. No sé Sí, es si tú lo que, ves así. no, sí, o sea, es que escucho, o sea, porque es algo que disfruto mucho y creo que lo que me transmite la música en general, hay pocas cosas que me lo transmitan, por lo cual, Mm. pues uso mucho eso. O sea, esa cosa que me transmite, pues yo intento transmitirle, claro, tendrá ese deje musical, porque es lo que yo creo que más me llega. Porque también es lo menos realmente narrativo, o sea, la música que no tiene nada de narración, como muy directo, lo que te transmite, más que una peli, eso que te da más tiempo a lo mejor a... No, la música es como sin filtro, muy... Pues sí. La Que son música, cosas... además, el flamenco es emoción directa, ¿no? Y tu cómic, el color, juega un papel, ¿no? Sí, Muy emotivo, o sea, es que va muy ligado ahora que lo comentabais, ¿no? bueno, Estaba artista escuchando. flamenca. Ojalá, mi sueño es hacer el cartel de la fiesta de primavera de Sevilla. Pues si está aquí algún alcalde, Juan Espada, no, hombre, pero jamás. Cerrarías el círculo con el encargo de ese Bueno, profesor de Bellas Artes, ¿no? eso sí, me retiro después de eso. No, es que hay cada cartel, madre mía. Bueno, Ya. hay algunos que se salvan, pero otros. Uno era como de la fiesta de primavera y se veía la luna, pero la luna era también la maestranza, la plaza de toros vista desde arriba y también estaba la cara de la Macarena. Bueno, todo en un mismo, o sea, unas cosas, bueno. Bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento. No sé si será seguidor nuestro el alcalde, pero Juan Espadas, horror. estaría bien, sí, sí, para darle también un meneo, ¿no? Al No, pero eso diseño. en Sevilla, no sé, ha pasado algo. Mm. Pues no sé si queréis que tú te dejas algo en el tintero, Marc. Yo creo que no. Yo creo que no, ¿no? Vamos, estoy encantado de si María nos quiere comentar, yo ahí Nada. estoy escuchando Y nos hemos y dejado algún gozando. trabajo importante. No, no, hemos repasado todos tus cómics, más o menos. Sí, el de la Kiki especialmente. Lo has puesto más en pantalla que... No, 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 a yo mí me creo que sigue no. No, haciendo no, gracia. Me nos hace mucha queda, gracia, me parece muy divertido, muy fresco. Sí, sí, a no, mí también. Además es que se lo compraron amigos míos. O sea, fue que saqué una muy pocas para el último año, para como fue mi trabajo de esto. Y se Mm, lo vendí a amigos y eso. Y alguna gente reconoció porque está basado en sitios, algunas cosas. mm, Y reconocieron los sitios yo. Está mm, guay. claro, es divertido. Creo que no lo hemos llegado a decir explícitamente, pero es lo que publicaste en TikTok. Sí, mm. Mm, claro, en realidad le tengo cariño. Pero yo claro. no lo miro. Creo que no tengo ni copia. Nos hemos dejado por Tenemos comentar, un incunable. creo, las historietas Sí. en Now. Las historietas en Ah, Now y alguna colaboración, pero que son como la de deriva. Clubhouse me gusta. La de Clubhouse, exacto. Pero bueno, la de Now, la primera no me gusta, la segunda sí me estoy más contenta. Y la de Clubhouse me gustó mucho. Además, la de Clubhouse, mira, la de Clubhouse, Clubhouse, que ahí conocí a Lale, que le habéis hecho una entrevista, lo sé. Sí, sí, está ahí. Que es la Esperamos poder mejor. sacarla pronto, sí, sí. Bueno, Sí. pues yo de Lale soy fan y es muy simpática, la mejor. Un saludo, Mm, Lale, un beso, Lale. No. Y justo después de la de Clubhouse me sirvió para hacer tregua. Esa historia como un poco. Y esas dos juntas me están sirviendo para hacer el cómic este. Como que son como ensayos de ciertas cosas que me están sirviendo para el cómic este de ahora. Un poco mm. esa atmósfera tiene. Mm, sí. Pues genial. Cierto. Pues Mm. es lo. Y si simplemente no sé si hay fecha para la salida de esta próxima Mira, obra, en María. teoría me dijeron que si lo entregaba, si lo entregaba en enero, pronto, y no me ha dado tiempo, salían a principios de año, pero como no me da tiempo, o sale en septiembre, saldrá en septiembre, o antes, yo quiero que salga, yo quiero ya quitármelo de en medio, no acabarlo y Ujú. estar ahí como en una agonía, pero sale el año que viene seguro, Ujú. el Genial. 2022. Pues Pues nada, nada. ahí emplazamos a todo el mundo que se ponga al día con tu obra, que vaya leyendo Zenith si no lo ha leído y todo lo que pueda encontrar. Y esperamos con muchas ganas ese nuevo cómic. ¿No tiene título todavía? ¿O no se puede No, decir? tiene un título provisional que es un horror, no tiene título. Título no Vale, tiene. muy bien. Pues nada, estaremos pendientes, María. Muchas gracias. Ha sido un auténtico placer hablar este rato contigo. Gracias a vosotros. Y nada, esperamos que la gente que lo haya escuchado lo haya disfrutado también y se haya empapado más, ¿no?, de tu obra y de tus influencias. Que se hagan con el Zenit la edición esta de Abrigaditos, que está muy, muy, La muy mejor edición. bien. Sí.
Muy bien, pues Y nada más, nada. María, muchísimas gracias. A vosotros. Adiós. Adiós, hasta pronto.